Detrás de muchos de los acontecimientos de este episodio se encuentra un fenómeno natural que, por la magnitud de los daños que provoca, ya ha superado a los huracanes. ¿Qué amenaza es? ¿Y cómo se manifestó en las catástrofes climáticas de la semana pasada? Lo analizamos a continuación. República de Sudáfrica. Lluvias extremas, vientos huracanados, nevadas e inundaciones devastadoras afectaron a 6 provincias del país. El golpe más devastador se produjo en Cabo Occidental. Todo comenzó el 4 de mayo con un potente ciclón formado en las capas superiores. Y a partir del día 10, una nueva serie de frentes fríos azotó las provincias ya afectadas. En el puerto de Ciudad del Cabo, la velocidad del viento alcanzó los 120 kilómetros por hora. Los vuelos fueron desviados de emergencia hacia otras ciudades y decenas de miles de personas abandonaron sus hogares. El estadio de Cricket Newlands, ubicado en uno de los complejos deportivos más antiguos de Sudáfrica, quedó inundado, mientras que los pasos de montaña y el túnel de Huguenot fueron cerrados debido a deslizamientos de tierra. Las ciudades de Citrusdal y Worcester quedaron completamente aisladas del mundo exterior. Cuando el agua comenzó a retirarse, se hizo visible la magnitud de la tragedia. Tras la tormenta, los huertos de la ciudad de Grabov, la capital regional de la manzana, quedaron cubiertos de frutos caídos. También resultaron dañados los cítricos de Cederberg y las plantaciones de aguacate del sur de la provincia. En la parte histórica de Swellendam, el viento derribó avenidas de robles centenarios, que eran el principal símbolo de la ciudad. El desastre dañó varios parques nacionales. En Ciudad del Cabo, en el Parque de la Montaña de la Mesa, se cerraron el sendero Ojo del Elefante y el arboreto de Tokay, debido a la caída de árboles. El acceso de visitantes también fue restringido en el Parque Bontebok. El 11 de mayo se declaró el estado de emergencia en el país, ya que en muchas regiones continuaban las condiciones meteorológicas extremas. En Ciudad del Cabo, donde viven 4,5 millones de personas, las zonas más afectadas fueron los barrios pobres de las afueras. 26 asentamientos quedaron inundados. En total, más de 10.700 estructuras resultaron dañadas en la aglomeración urbana y más de 100.000 personas se vieron afectadas. La ciudad cayó en el caos. Los árboles derribados bloquearon numerosas carreteras y gran parte de la metrópoli quedó sin electricidad. Restablecer el suministro eléctrico en medio de la tormenta era mortalmente peligroso, por lo que los habitantes tuvieron que esperar a que mejoraran las condiciones meteorológicas. Debido a las carreteras intransitables, varias zonas del municipio de Langeberg quedaron sin agua potable y aisladas del mundo exterior durante al menos 5 días. Como consecuencia de la tormenta en la provincia de Cabo Occidental, murieron 11 personas, 6 por la caída de árboles y ramas, y 5 se ahogaron. También resultó afectada la provincia de Cabo Septentrional. Según los meteorólogos, allí se registró el periodo más húmedo de los últimos 70 años. El río Kuruman, cuyo cauce solo se llena tras lluvias muy intensas y prolongadas, se desbordó por primera vez desde 1988. El desastre causó la muerte de 2 personas en la provincia. En la parte central de las llanuras del país, el granero de Sudáfrica, la humedad constante provocó la germinación del cacahuate aún no cosechado, mientras que los agricultores no podían acceder a los campos inundados de maíz para salvar la cosecha. Según estimaciones preliminares, debido a la magnitud y al nivel de destrucción, la recuperación tras el desastre llevará muchos meses. Bulgaria. El 12 de mayo, potentes tormentas de granizo afectaron simultáneamente a varias regiones de Bulgaria. La provincia de Gabrovo fue la más golpeada. En cuestión de minutos, granizos del tamaño de un huevo dañaron automóviles, ventanas, tejados y fachadas de edificios. En una de las escuelas de la comunidad de Triavna, enormes bloques de hielo perforaron el techo, y el agua de lluvia inundó las plantas superiores a través de los agujeros. Fue necesario cortar el suministro eléctrico y suspender las clases. Según los habitantes locales, no se había visto un granizo semejante en casi 60 años. La agricultura sufrió daños especialmente graves. Quedaron destruidos cultivos, huertos frutales y viñedos. Las lluvias torrenciales provocaron otra amenaza de gran escala, la activación de deslizamientos de tierra. Cabe señalar que desde comienzos de mayo se han registrado 2.273 deslizamientos en el país. Más de 2 millones de personas quedaron en zonas de riesgo.
Las áreas más afectadas fueron las comunidades de Varna, Pleven y Pernik, donde casi el 40% de los territorios se vio afectado por actividad de deslizamientos, creando una amenaza para la población y la infraestructura. Rusia. En la noche del 14 de mayo, se produjo un terremoto de magnitud 4.2 en el distrito de Iskitim, en la región de Novosibirsk. El epicentro se localizó aproximadamente a 3,3 kilómetros de la localidad de Kalinovka. Es importante mencionar que los temblores se registraron cerca de zonas de extracción minera. Pero según los especialistas, este terremoto no fue consecuencia de explosiones en canteras. Menos de un mes antes, el 24 de abril, a pocos kilómetros de ese lugar, también se registró un terremoto de magnitud similar, 4.1. Para la región, esto representa una señal significativa. La región de Novosibirsk no pertenece a zonas de alta sismicidad. Sin embargo, en los últimos años allí se producen cada vez más terremotos perceptibles de magnitud 4 o superior, y el intervalo entre ellos se está reduciendo. Así, según datos del Servicio Geofísico Unificado de la Academia de Ciencias de Rusia, desde 1900 se han registrado solo 9 eventos de este tipo, y 8 de ellos ocurrieron en la última década. India. El 13 de mayo, una poderosa tormenta eléctrica atravesó el estado más poblado de India, Uttar Pradesh, provocando destrucción masiva y numerosas víctimas. En algunos lugares, la velocidad del viento alcanzó los 130 km por hora, uno de los valores más altos jamás registrados en el estado. Según los habitantes del distrito de Prayagraj, la tormenta comenzó de manera repentina y el cielo se oscureció por completo en apenas unos minutos. El fuerte viento arrancaba los techos de los edificios, los escombros volaban por el aire y la gente corría presa del pánico buscando refugio. En cuestión de segundos, los árboles fueron arrancados de raíz, caían sobre casas y automóviles. Las paredes de los edificios se derrumbaban sobre las personas que intentaban protegerse del desastre. Un total de 330 viviendas resultaron dañadas o completamente destruidas. Debido a la intensa tormenta de polvo, la visibilidad en las carreteras empeoró drásticamente, por lo que fue necesario detener el tráfico. La tormenta interrumpió el funcionamiento de 3 líneas ferroviarias. La caída de árboles sobre las vías obligó a suspender el tráfico ferroviario durante varias horas. En el distrito de Bhadohi, varias personas cayeron al río Ganges tras el colapso de un puente flotante. Y en el distrito de Mirzapur, debido a los daños en otro puente, 20 aldeas quedaron aisladas del mundo exterior. La agricultura sufrió daños graves, especialmente los cultivos y los huertos de mango y lichi. En Kaushambi, una chispa levantada por el viento provocó un incendio que destruyó varias viviendas y causó la muerte de ganado. En el distrito de Bareilly, ocurrió un peligroso incidente en el territorio de un complejo para bodas. Cuando el fuerte viento comenzó a arrancar la estructura metálica de un cobertizo, un hombre ató una cuerda a la estructura y trató de sujetarla para evitar que colapsara. Sin embargo, una potente ráfaga levantó al hombre junto con la lámina metálica a unos 15 metros de altura. Permaneció varios segundos en el aire y luego cayó sobre un campo de maíz cercano. Tras la caída, perdió el conocimiento brevemente, pero más tarde explicó que los cultivos amortiguaron el impacto y probablemente le salvaron la vida. El hombre fue hospitalizado con múltiples fracturas en brazos y piernas. En todo el estado, el desastre causó la muerte de 117 personas y dejó 72 heridos. La mayoría de las muertes se produjeron debido al derrumbe de paredes, la caída de árboles y los impactos de rayos. En la capital del país, Delhi, y en la región, capital nacional, también se registraron cambios bruscos del tiempo. Fuertes vientos, cuya velocidad alcanzó localmente los 100 km por hora, estuvieron acompañados de lluvias torrenciales y granizo. El funcionamiento del Aeropuerto Internacional Indira Gandhi se vio afectado. Más de 500 vuelos fueron retrasados, 15 desviados a otros aeropuertos y 6 aviones tuvieron que abortar el aterrizaje y volver a elevarse, lo que generó preocupación entre los pasajeros. Las tormentas son un fenómeno relativamente habitual en el norte de India durante el caluroso periodo premonzónico, de marzo a junio. Sin embargo, la intensidad de este episodio meteorológico provocó gran preocupación entre especialistas y autoridades. Los meteorólogos consideran que la tormenta mortal en Uttar Pradesh se produjo debido a una rara combinación de condiciones atmosféricas que permitió que la tormenta no se debilitara durante todo el día.
sino que, por el contrario, se intensificara a medida que avanzaba por el estado. Las corrientes frías de aire generaban constantemente nuevas células tormentosas delante del frente principal, por lo que la tormenta tardó mucho en disiparse. También se registró un fuerte aumento de la velocidad del viento con la altura, lo que ayudó a la tormenta a desplazarse más rápido y a conservar su potencia durante más tiempo. Japón. El 13 de mayo, un calor prácticamente veraniego se instaló en varias prefecturas de Japón. Temperaturas superiores a los 25 grados Celsius fueron registradas en más de 400 estaciones meteorológicas del país. Sin embargo, ya en la segunda mitad del día, debido a la llegada de aire frío a las capas altas de la atmósfera, el tiempo cambió bruscamente. Llegaron tormentas repentinas acompañadas de lluvias torrenciales y granizo. En la ciudad de Ashiya, prefectura de Hyogo, tras las lluvias, corrientes de agua turbia inundaron las calles, mientras que el sistema de alcantarillado pluvial no pudo soportar el caudal en algunas zonas. En la ciudad de Suwa, prefectura de Nagano, los cultivos de lechuga quedaron dañados justo antes de la cosecha. Las consecuencias más graves se registraron en la prefectura de Fukushima, donde la agricultura sufrió daños importantes. En la localidad de Inawashiro, el granizo cayó durante unos 10 minutos y las piedras de hielo se hacían cada vez más grandes, mientras las carreteras se cubrían rápidamente con una capa blanca de hielo. Según un residente local, le sorprendió el fenómeno, ya que normalmente no cae granizo en Inawashiro. En la localidad de Kunimi, el granizo dañó las cerezas, mientras que en la parte norte de la prefectura, resultaron afectadas las cosechas de kaki, manzanas y otros cultivos. Según las estimaciones, la superficie de tierras agrícolas dañadas superó las 140 hectáreas. Los huertos de melocotoneros, uno de los principales símbolos agrícolas de Fukushima, sufrieron daños especialmente graves. Un agricultor que trabaja la tierra desde hace más de 50 años informó que el granizo cayó durante unos 20 minutos y que casi todos los frutos de su huerto resultaron dañados. Señaló que nunca antes había visto una destrucción de tal magnitud y expresó su preocupación de que las consecuencias afecten no solo a la temporada actual, sino también a la próxima, ya que las hojas y las ramas de los árboles también fueron dañadas por la tormenta. El 14 de mayo, una potente célula tormentosa también cubrió la prefectura de Kanagawa. En la ciudad de Yokohama y sus alrededores, se registraron fuertes lluvias acompañadas de granizo. En solo una hora cayeron 74 milímetros de precipitaciones. La intensidad de la lluvia sobrecargó rápidamente el sistema de drenaje urbano. Varias carreteras quedaron inundadas y más de 10.400 viviendas se quedaron sin electricidad. Presten atención, las tormentas convectivas atraviesan como un hilo conductor casi todos los acontecimientos de este episodio. En sí mismas, no son un fenómeno nuevo, pero hoy están cambiando las condiciones en las que se forman estos fenómenos naturales. El aumento de la temperatura global y del contenido de humedad en la atmósfera, así como la presencia de nanoplásticos que, al actuar como núcleos de condensación, favorecen la aparición de lluvias extremas y granizo de mayor tamaño, y que además, debido al efecto electreto, incrementan la cantidad de energía eléctrica en la atmósfera, intensifican la fuerza, la brusquedad y el poder destructivo de las tormentas convectivas. Según Aon, una de las mayores compañías mundiales en seguros y evaluación de riesgos, las tormentas convectivas severas ya han superado a los ciclones tropicales y se han convertido en el riesgo natural asegurado más costoso del siglo XXI. Solo en 2025, las pérdidas aseguradas derivadas de estos fenómenos alcanzaron los 61.000 millones de dólares, lo que representó casi la mitad de todas las pérdidas aseguradas en el mundo. Y no se trata solo de estadísticas oficiales. También resultan muy reveladoras las palabras de los testigos, personas que llevan años viviendo en los mismos lugares y observan cómo las tormentas habituales de su región se transforman en fenómenos repentinos y destructivos. Cada vez con más frecuencia dicen, nunca habíamos visto algo así, jamás vimos granizo de este tamaño. El día estaba despejado y, de repente, el cielo se oscureció en cuestión de minutos. Y quizá esa sea la principal señal alarmante. Otro peligro no es solo la fuerza de estos fenómenos, sino también su carácter repentino. Si antes la aproximación de una tormenta podía detectarse con antelación y al menos permitía una preparación mínima, ahora una tormenta puede surgir prácticamente de inmediato en medio de un día despejado.
Las personas son tomadas por sorpresa, en la calle, en la carretera, en el campo o junto al agua, en lugares donde a menudo no hay ningún refugio. Y es importante no solo reaccionar correctamente ante esta amenaza, sino también advertir a los demás. Cuantas más personas comprendan cuán rápida y peligrosa puede volverse hoy una tormenta aparentemente habitual, mayores serán las probabilidades de que, en un momento crítico, no entren en pánico y logren tomar decisiones simples, pero vitales. Cuídense ustedes y a sus seres queridos.